En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es un inmenso placer compartir con ustedes los estudios y los programas que tratamos cada semana. Queremos enviar un afectuoso saludo a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa del día de hoy, Fe y Sociedad. Es un placer para mí también compartir contigo y con todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo o que nos están escuchando a través de Radio Esperanza New York. Es un gozo poder estar con ustedes en este momento para compartir el tema de hoy. Y le animamos a que por favor puedan compartir con otros este enlace o esta señal para que puedan más personas unirse y estar con nosotros en la prosecución del tema de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a estudiar el fin del planeta. Ante los eventos actuales, ¿estamos abocados al fin de la vida en el planeta Tierra? ¿Cuáles son algunas de las teorías que se conocen, teorías populares o científicas respecto al fin del mundo? ¿Cuál es, y quizás esta es la pregunta más importante, la perspectiva bíblica respecto al fin de este mundo? Este es el tema que tenemos para hoy. Tema interesante, Héctor. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo actual y que a muchas personas tiene con temor. El mundo está upside down, está volteado de arriba para abajo, está en turmoil y realmente hay mucha gente que tiene mucho miedo, no sabe qué va a pasar, está confusa. Y es posible, Héctor, que nosotros tengamos que tocar otros temas más respecto a esto. Pero por lo menos en el día de hoy queremos hablar un poco acerca de algunas ideas sobre el fin del planeta, incluyendo un aspecto que tiene que ver con la teodicea divina, o más bien el rol de Dios frente al mal, el juicio de Dios frente al mal. Hay muchas cosas que están pasando, Héctor. Actualmente hay una guerra que ocurrió el sábado, me parece que hubo un ataque terrorista. Ya sabemos de la guerra en Ucrania del año pasado, que comenzó. Y todo esto ha causado muchas dificultades y mucha ansiedad en los seres humanos. Aunque hoy no vamos a hablar de esos conflictos bélicos, vamos más bien a enfocarnos un poquito más en lo que son algunos fenómenos naturales. En otro momento ya podemos tocar este tema con más detenimiento, pero son eventos que tienen que ver con el fin del mundo, Héctor. Y nosotros debemos saber dónde estamos parados realmente, dónde estamos nosotros, y cuál debe ser nuestra actitud y qué decisiones debemos tomar nosotros ahora. Son importantes esas cosas, Héctor, para nosotros poder enfrentar el tema del fin del mundo con una mentalidad adecuada y teniendo los pies sobre la tierra. Hay algunas estadísticas, Héctor, no sé, que tenemos acerca de algunas de esas cosas. Por supuesto. La verdad, Dauri, que cuando uno piensa en el escenario actual, tanto político como militar, económico, climático, todos esos fenómenos juntos, trabajando al mismo tiempo, son como una invitación pasmosa al desánimo, a la pérdida de la esperanza. Pero nosotros queremos aportar no solo algunos datos aquí que puedan ser un tanto tristes, sino también llegar a un punto de reflexionar en la importancia de confiar en Dios. Así es. De estar afianzado en nuestra fe, en nuestra relación con Él, en el estudio de las Escrituras y al mismo tiempo en la procura de entender el propósito de Dios para nuestras vidas
y entender algo que quizás es lo más importante de todo, y es que a pesar del aparente desequilibrio global, uno ve los rostros de los líderes políticos y se da cuenta que están angustiados, que están preocupados porque me imagino que se sienten incompetentes para encontrar una solución a cada una de las crisis descomunales que se están viviendo. Bueno, algunos datos estadísticos que siempre manejamos en cada programa nos ayuda a contextualizar el contenido del programa mismo. Desde el año 2000 hasta el año 2019, Asia fue la región que sufrió el mayor número de desastres naturales. Este tema de por sí, Dauris, quizás nuestros amigos puedan recordar, está íntimamente conectado con aquel tema que tratamos sobre el cambio climático. Así es. En total, entre el año 2019 ocurrieron 3.068 catástrofes naturales en el Asia, seguido por 1.756 eventos en América y 1.192 eventos que ocurrieron en África. Según un estudio de la ONU, las catástrofes relacionadas con el clima se quintuplican en 50 años. Eso causa una preocupación extrema y ha llevado a muchos sistemas e instituciones, mentes e individuos de toda la Tierra a pensar si no nos estamos abocando a un inminente fin de la vida en el planeta como se conoce actualmente. Sin embargo, se han incrementado las mejoras del sistema de alerta y eso ha servido para aumentar la cantidad de vidas que se han salvado. Según el Atlas de mortalidad y pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos, climáticos e hídricos en los organismos, entre 1970 y 2019, estos peligros naturales representan el 50% de todos los desastres, pero también representan el 45% de todas las muertes reportadas y luego el 74% de todas las pérdidas económicas que también se están reportando. Un par de información más para que ustedes vean la realidad y la seriedad del asunto que nosotros estamos tratando hoy. Se registraron más de 11.000 desastres atribuidos a estos peligros en todo el mundo, con algo más de 2 millones de muertes y 3.664 billones de dólares en pérdida. Más del 91% de las muertes se produjeron en países en desarrollo, que desafortunadamente siempre son los más afectados. De las 10 principales catástrofes, las sequías resultaron ser el peligro más mortífero durante el periodo. Casi nadie le presta atención a eso. La gente piensa mucho en un terremoto, un tsunami, una inundación, un volcán, pero las sequías están causando 650,000 muertes seguidas de las tormentas. Es que son esos lugares, Héctor, donde se vive de la agricultura. Cuando hay sequía, eso implica muerte de mucha gente, porque una sequía prolongada donde no haya que producir, países subdesarrollados, que ese es el único medio de entrada, el único ingreso para subsistir, es evidente que eso causa muertes. Naturalmente. Causa hambrunas. Y a esas sequías le siguen luego las tormentas como una causa mayor de muerte. Mientras que 650,000 muertes se producen por la sequía, 577,232 muertes ocurren por inundaciones, por tormentas, perdón. Las inundaciones se cobraron 58,700 vidas. Y los fenómenos de temperaturas extremas, que preocupan mucho, solo abarcaron 55,736. Las pérdidas económicas se han multiplicado por 7 desde la década de 1970 hasta el año 2010. ¿Qué decir de 2010 al 2023? Y pasando a ser una media de 49 millones de dólares, originalmente a una friolera cantidad de 383 millones de dólares diarios en todo el mundo. Wow. No hay economía que resista eso, no hay nación, por rica y poderosa que sea, que resista eso. Y un mundo cada vez más fragmentado y dividido se está autodecalificando para poder enfrentar los desafíos comunes a toda la humanidad. Es así, Héctor. Esas son estadísticas espeluznantes y que nos muestran parte de lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hay algunas ideas, Héctor, y eso que tú has presentado son ideas que nos muestran parte de nuestras crisis como seres humanos.
Ahora, ¿es este el fin del planeta? ¿Eso es esa una cosa que va a terminar con los seres humanos? Hay varias, Es como muchos lo están mirando. sí, muchos lo están mirando así. ¿Y cómo va a terminar el planeta Tierra? El fin del planeta Tierra. ¿Cómo termina el planeta? ¿Cómo se va a acabar todo? Sabes, Héctor, que las ideas sobre el fin de nuestra historia están más comúnmente relacionadas con la religión, especialmente con el cristianismo. Sin embargo, cuando tú analizas y observas lo que está ocurriendo en el mundo, no es solamente observado por los cristianos. Como todos los seres humanos tienen un cerebro para razonar, perdón, los eventos que ocurren, que están a la vista de todos, naturalmente nos hacen cuestionar y preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que nos vamos a destruir? Como los eventos que ocurren no son ajenos a ningún cerebro pensante, es evidente que está la cuestión, está la pregunta. ¿Cómo se va a terminar el planeta? ¿Será que nos abocamos, como tú introducías con las preguntas, a una destrucción de la vida como la conocemos nosotros? Y hay varias ideas, algunas teorías. Por ejemplo, según la ciencia, y los científicos hablan de la destrucción de nuestro planeta como un evento natural que va a ocurrir. Por ejemplo, uno de los que son más mencionados como forma natural, tiene que ver con un derretimiento del Sol. Según dice la ciencia, nuestro Sol, claro, estas son ideas que presenta la ciencia. Nuestro sistema solar o nuestro Sol tiene unos 4.5 mil millones de años de existente. Y el Sol que nosotros tenemos, el tamaño que es una estrella también, una estrella de ese tamaño, tiene una vida de alrededor de 8 mil millones de años, supuestamente. ¿Y qué ocurre? Va a llegar un tiempo cuando esta estrella o el Sol que pertenece a nuestro sistema solar va a consumir todo el hidrógeno que tiene y que convierte en helio para alumbrar, y entonces va a convertirse en una especie de bola roja incandescente y va a destruir nuestro planeta. Va a destruir los seres humanos y va con el tiempo a evaporar nuestro océano hasta consumir la Tierra. O sea, eso es un modelo científico de cómo se va a destruir nuestro planeta. Es un modelo científico. Bueno, pero quizás, Dauri, basado en física y en ciencia. Y quizás a partir del calentamiento global, muchos estén sintiendo que quizás las previsiones que han hecho o los cálculos que han hecho, nos estamos quizás aproximando a una realidad cada vez más tangible. Pero este modelo científico no es algo tan cerca. Estamos hablando de cuando eso vaya a ocurrir. Claro, hablamos todavía de miles de años. No, oye, millones de años. Se habla de cuando en inglés se dice billions of years, es miles de millones. Miles de millones de años. Ahora bien, eso es una teoría científica basado en ciencia, en física, matemáticas, ¿verdad? Cosas así. Ahora, hay otras teorías que se manejan en cuanto a la destrucción de nuestro planeta que es basado precisamente en eventos verídicos. Por ejemplo, hay una institución llamada Fundación para los Desafíos Globales. Y creo que es de Suecia, esta institución, junto a otra institución de la Universidad de Oxford, que se llama Futuro para la Humanidad, Instituto para el Futuro de la Humanidad. Se hizo un estudio, ellos hicieron un reporte, y en este reporte ellos presentan algunas ideas, algunos riesgos catastróficos, que de hecho ese reporte fue hecho el año pasado
Y el reporte se llama Riesgos Catastróficos Globales 2022, un año de graves consecuencias. En este reporte, mira lo que se dice, Héctor. Hay 10 cosas que son riesgos catastróficos para la humanidad y que pueden ser eventos que pueden terminar con la misma humanidad y con la vida humana. Antes de leer estos reportes, Héctor, ¿podemos ir a la primera pausa? Así ¿Crees que es. sí? Regresamos en un momento. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando la posibilidad de que el planeta llegue a su fin. Así que el tema de hoy es el fin del planeta Tierra. Hemos visto algunos datos estadísticos que hacen que realmente esta posibilidad sea tomada cada vez más en serio. Estuvimos mirando también que estos desastres naturales que están ocurriendo cada vez más frecuentes, cada vez más devastadores, y que cada vez están cobrando más vidas humanas y afectando más a la humanidad, eh, han hecho que nos preguntemos si realmente no hemos llegado a un momento, como un punto de inflexión en la historia humana, en el que nosotros deberíamos pensar en serio en la posibilidad de que la vida tal cual la conocemos en el planeta Tierra está llegando a su fin. Vimos las pérdidas millonarias que se están teniendo y la pérdida de bienes que está teniendo la humanidad. El pastor Dauris, en la parte final de la sección anterior, comenzó a analizar algunas teorías seculares, científicas, que predicen el fin del planeta Tierra, el fin del mundo y de la vida tal cual la conocemos. Dauris, ¿puede continuar comentando la parte donde quedamos? Sí, hablaba de un reporte hecho sobre riesgos catastróficos globales y la primera que ellos mencionan acá es las armas de destrucción masiva. Y nosotros como seres humanos, Héctor, hemos creado armas que con un botón, presionar un botón es suficiente para borrar de la faz de la Tierra todo ser viviente. Entre ellas tenemos lo que es las armas nucleares, las armas biológicas y las armas químicas. Y tú y yo ya analizamos hace unos meses ya el asunto de la guerra, y una de las cosas que vimos allí fue precisamente el uso de las armas nucleares y las armas químicas que tienen el potencial para destruir los seres humanos de la Tierra. Esa es una de las preocupaciones que con los eventos que están ocurriendo, Héctor, si no hay alguna intervención y las tensiones siguen elevándose, eso es un riesgo que corremos nosotros los seres humanos. Así es, y aún no ocurra lo que llamamos ahora el fin del planeta, puede que ocurra algo muy lamentable de consecuencias que no son predecibles ahora mismo. Esos temores se incrementaron a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, y ahora con este atentado terrorista que ocurrió en Israel y la respuesta que Israel está dando contra el grupo que protagonizó este ataque, vuelve a incrementar todavía un poco más. Y es increíble, David. El temor es tan grande, ha absorbido la atención mundial de tal magnitud que ni se menciona la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, así es. La otra idea que ellos presentan en este reporte es las pandemias. Ya nosotros ya tuvimos una experiencia con el asunto del COVID y vimos cuán rápido puede destruir una pandemia, ya que el mundo está interconectado y venimos a ser como una especie de villa global, de isla global. Y esto, al parecer, esto no tiene forma de detenerse. Y se predice, Héctor, que vendrán más pandemias todavía. Claro. Y el alcance que tuvo esta, por ejemplo, fue un alcance mundial. Hay algunas personas que están hablando de que necesitamos prepararnos para una peor que esta todavía. Esos temores están allí latentes, Héctor. Así es. El hecho es que como civilización nosotros no habíamos presenciado un evento de esta naturaleza. Cuando ocurrió la anterior, en principio del siglo XX,
nosotros no habíamos nacido. Ujú. Es la primera que vemos y la verdad que el temor nos sobrecogió en lleno. Así es. Y ver lo que ocurrió y pensar que puede venir algo peor es algo que ninguna economía, por más fuerte que sea, podrá resistir. Yep, así es. La otra es, Héctor, la inteligencia artificial. Ya nosotros pudimos analizar varios temas sobre inteligencia artificial y vimos que puede tener el potencial para eso. Y este reporte es interesante, que este reporte ellos presentan la inteligencia artificial como un elemento que puede ser catastrófico globalmente en los aspectos de la economía, de la salud y en el aspecto social para toda la humanidad. Y el otro aspecto que ellos presentaron, que puede ser de catástrofe global, destrucción del mundo, es los asteroides cerca de la Tierra. Y de vez en cuando, Héctor, siempre, bueno, de vez en cuando escuchamos en la noticia que asteroides van a caer sobre la Tierra, del tamaño de, qué sé yo, tal tamaño. Y no es una ni dos veces que he leído noticias sobre eso. A veces pasa cerca de la Tierra y a veces son asteroides grandísimos y algunos creen que hay un asteroide grandísimo que va a caer sobre la Tierra y va a destruir el planeta Tierra. Como supuestamente ocurrió cuando murieron los dinosaurios, que fue porque un asteroide cayó y destruyó la vida antigua, los dinosaurios, todas esas cosas. Bueno, David, pero realmente como caen fragmentos de meteoritos en la Tierra continuamente, se torna creíble que un objeto de mayor magnitud pueda golpear la Tierra. Cuando estuve recientemente en Downtown, en el Museo de Geografía, pude tomarme una foto en un fragmento de meteorito y es un material extremadamente sólido. Eso es Fuerte, hierro. hierro. Entonces, imagínate a la velocidad que eso viene y que el tamaño de ese pueda multiplicarse. Así que son temores no infundados, sino temores reales. Pero para nosotros que sabemos que tenemos una perspectiva diferente de la vida y del fin del mundo, son cosas que aunque sabemos que están ahí, no es algo que nos quite el sueño. Hay como una confianza que nos sostiene en medio de todas estas realidades. Así es. Las otras, Héctor, una tiene que ver con catástrofes climáticas. Ya nosotros cuando analizamos el tema del cambio climático y la semana antepasada y la anterior, y pudimos ver toda la irrupción que puede hacer en la cotidianidad de los seres humanos y cómo puede afectar todos los aspectos de la vida humana. También aquí en ese reporte se habla de una erupción supervolcánica, y lo cual es muy peligroso. Hay muchos volcanes activos en muchas partes en Centroamérica, en Norteamérica, en el Asia. Pues también se teme una especie de erupción supervolcánica, colapso ecológico, esa es otra, el crecimiento de la población, y ese es un temor que tienen la gente, que al crecer tanto la población no haya suficiente alimento para sostenerla y pues autodestruya. Y algunas cosas climáticas, como estamos hablando, Y cuando, digamos que crezca los grados de calentamiento a más de 1.5 grados, 2 grados, son temores que se tienen y que algunos de estos riesgos pueden ser tan malos o pueden afectar tan negativamente a los seres humanos que terminen con la existencia como nosotros la conocemos. me gustaría incluir aquí un elemento, David, es un tanto curioso. Al hablar del fin del planeta, nos damos cuenta que no son mentes comunes las que están analizando este asunto. Son Claro. mentes científicas. Y hablando de mente científica, me imagino que nuestros oyentes saben quién es Isaac Newton. Uh-huh. Pues miren, curiosamente Isaac Newton, que era muy influenciado por la teología, un reconocido científico inglés, realizó un estudio que determinaba el fin de la humanidad. Interesante. Yo no sé en qué momento esta teoría puede resurgir, puede ser rescatada y replanteada nuevamente. Y se trata de un manuscrito que recibió
la Universidad Hebrea de Jerusalén y lo hizo para calcular la fecha del fin del mundo a partir de un pequeño fragmento de la Biblia basado en el libro de Daniel. Oh, wow. El escrito de él aseguró que el mundo se acabaría en el año 2060. Interesante. Parece que le inquietó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Okay. también la profecía de los 1290 días, y es interesante que dijo que por los 2300 años no terminarían antes del 2132, pero tampoco después del 2370. Así Yeah. que los tiempos y tiempo y medio, decía él también, terminarán antes del año 2060. Así que esos cálculos de la profecía de Daniel llevaron a esta mente científica, pero también teológica, a hacer algunos cálculos que nosotros sabemos ahora que son desafortunados porque no hay manera basada en el texto bíblico de predecir el fin del mundo con exactitud. Y entonces, Héctor, esas son algunas de las ideas que se tienen respecto a posibles escenarios del fin del mundo. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que el mundo no se va a terminar porque el hombre lo termine, sino que Dios tiene control sobre eso y el mundo se va a terminar cuando Dios decida que se va a terminar. Así es. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos en la Biblia algunos elementos interesantes. Y comenzando con el asunto del fin del mundo, y hay en la Biblia lo que más los cristianos hablan es del cumplimiento de las profecías de Mateo capítulo 24. Ese tal vez es el capítulo más famoso y que habla sobre los eventos del fin del mundo. Y cuando, por ejemplo, hay guerras, hay muchos terremotos, hay hambres, pues siempre los cristianos, oh, mira, estas son señales del fin del mundo. Y ya la Biblia ha predicho que eso va a pasar y así es que eso indica que ya el mundo está por terminarse. Pero ¿cómo debemos nosotros ver estas supuestas señales que encontramos en la Biblia? En Mateo 24, Héctor, y yo sé que vamos a analizar otras cositas, pero como estamos hablando de las señales del fin del mundo, ya presentamos algunas de las ideas que son seculares o algunas que son científicas también. La idea cristiana del fin del mundo y de algunas señales está por lo general basado en Mateo 24. Así Claro, hay es. otros textos también que hablan sobre eso, Héctor. Sí, el pasaje paralelo de Lucas 21, Sí. Marcos 13, y este pasaje de Mateo 24, verso 7, la verdad que se presta para ser usado y resucitado cada vez que se presentan situaciones como la que estamos viviendo ahora. Este pasaje contiene en apenas 2 o 3 líneas prácticamente todo lo que está ocurriendo ahora. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. Aunque Así es evidente, Héctor, que en Mateo 24 está respondiendo dos preguntas, una referente a la destrucción de Jerusalén y la otra referente al fin del mundo como tal. Exactamente. Por lo tanto, esa primera parte que habla de alguna de esas cosas tiene que ver con eso. Hay una pasaje que quiero leer, Héctor, que lo escribió Tácito. Tácito era un historiador romano. Mira lo que él dice. La historia en la cual estoy entrando es aquella de un periodo rico en desastres, terrible con batallas, rasgada por luchas civiles, horribles aún en paz. 4 emperadores cayeron por la espada. Hubo 3 guerras civiles, más guerras extranjeras, y a menudo ambas al mismo tiempo. Italia fue afligida por desastres antes desconocidos o que retornaron después de mucho tiempo. Aparte de eso, los muchos infortunios que cayeron sobre la humanidad. Hubo prodigios en el cielo y en la tierra, advertencias dadas por relámpagos y profecías del futuro, tanto placenteras como lúgubres, inciertas y claras. Tácito está escribiendo. Claro, es la final prácticamente del primer siglo. Sí, y mira la descripción que le está dando, Claro. que se parece mucho a Mateo 24. Claro,
Porque aquí viene algo interesante, Dauris. Ahora, cuando Cristo dio el discurso de Mateo 24, aunque fue consignado unos 40 años después, ese ambiente de conflagración y de desastre no estaba vigente. El Héctor, mundo todavía vivía repercutiendo sobre el concepto de la Pax Romana. quédate con ese pensamiento, Héctor. Quédate con ese pensamiento. Sí. Vamos a una pausa. Okay. Sí. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que les rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El Ministerio de Curación, página 389. En la sección anterior, el pastor Dauri estuvo explicando las diferentes teorías y estuvimos comentando sobre la validez de alguna en el sentido de que se prestan para que uno piense en esa posibilidad. Vimos también que no son mentes comunes, son mentes científicas las que han estado evaluando, pensando y ponderando estas realidades. Afirmamos también que nosotros tenemos una perspectiva diferente respecto al fin del mundo. Y estamos entrando en esa parte ahora de la perspectiva bíblica sobre los eventos que presagian el fin de la civilización humana. Dauri citó recientemente a Tácito cuando él valoraba la inquietud que se estaba produciendo en el mundo en términos de desastres naturales, pero también de asuntos bélicos, asuntos de guerra, falta de paz en la sociedad. Y entonces, Dauri, yo entré a decirte en ese momento que precisamente cuando Mateo 24 se dio, todo lo que Cristo predijo allí parecía improbable, porque el mundo estaba viviendo un momento de paz todavía como resultado de la Pax Romana, una paz impuesta, pero que trajo resultados positivos y de quietud para las personas. Sin embargo, ya se veían en el horizonte ese fragor de batalla que no solo se produciría entre las naciones, sino también en el mundo ecológico, en el clima y en la naturaleza. Así que Tácito está reaccionando ante algo que hacía poco, eso no era así, ahora se ha tornado de esa manera. Héctor, sería bueno tal vez que para los que no saben, ¿qué es lo que dice Mateo 24? Tú mencionaste el versículo. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero el texto añade, y todo esto será principio de dolores. Entonces, habla después de la condición social, cómo se enfriará el amor, la persecución a los hijos de Dios. El ambiente religioso. Y claro, y la aplicación del evangelio como la señal última, entonces vendrá el fin. Eso es lo que presenta allí en la escritura. Cabe decir, Dauris, que como Mateo 24 está focalizado en dos eventos, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, es importante observar que aunque estos eventos que nosotros llamamos señales, que no es lo que Mateo 24 llama señales, son eventos que estarían ocurriendo, pero es interesante notar que previo a la destrucción del año 70, todo esto proliferó de una manera que advirtió que se había entrado en el ambiente de un evento que estaría próximo a ocurrir. De igual manera, después del año 70, el mundo siguió envuelto en guerras hasta que finalmente en el siglo V el Imperio Romano cae, surgen otros actores en la historia, en la política, en la religión, pero hay otras realidades.
estamos viviendo actualmente otra vez en un tiempo sumergido en medio de todos estos eventos Así es. que nos presagian nuevamente que vamos a otro punto de inflexión en la historia humana. En este caso ya no es la destrucción de Jerusalén, tampoco es hacia una guerra nuclear, sino hacia el segundo advenimiento de nuestro Señor. Laura, a mí me gustaría llamar la atención que Lucas utiliza una fraseología un tanto diferente a Mateo cuando describe los mismos eventos. Naturalmente el público de uno no es el público del otro, pero cuando Lucas trata lo que ya Mateo describió como nación contra nación, reino contra reino, hambres y terremotos en diferentes partes, él dijo, habrá grandes terremotos primero, hambres y pestilencias en varios lugares. Y luego dijo, habrá terror y grandes señales en el cielo. Eso es el verso 11. Pero también en el verso 25 y 26, Lucas como que trata de enfatizar la angustia mental y que tendrán los seres humanos en medio de todas estas cosas que estarían llegando. En el verso 25 y 26 dice que cuando se produjeran las señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra iba a haber angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Es evidente que Lucas está incluyendo ciertos elementos que fueron parte del discurso, que no fueron recogidos por Mateo, pero que están todos unidos a una cadena de eventos que presagian el cumplimiento de un evento mucho mayor. En este caso, el segundo advenimiento. Quiero decir, Héctor, que en esta cosmovisión bíblica del fin del mundo, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos algunos elementos. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde se presenta el desvelo de los 7 sellos, que nos habla de la historia, el sexto sello habla sobre algunas cosas que ocurren justo antes de que Cristo venga. Y algunos de esos elementos están íntimamente conectados con Lucas, como tú presentabas ahora, y con Mateo, sobre lo que nos indica algunos eventos previamente de la venida de Cristo. Después, en el capítulo 16 encontramos algunas profecías, por ejemplo, las plagas, que tienen que ver con eventos previos antes de la venida de Cristo Jesús. Si tú notas, algunos de esos eventos están relacionados con cosas que parecieran ser fenómenos naturales también, como los que ya hemos presentado. Tú hablabas al principio de catástrofes naturales que habían cobrado muchas vidas y según lo que vemos en la Biblia, a veces, o no a veces, previo antes de la venida de Cristo, algunos eventos van a ocurrir de parte de Dios que se van a manifestar como eventos naturales. Y aquí ahora entramos a otra parte de nuestro tema, Héctor, que tiene que ver con la teodicea divina. Me gustaría, antes de que de que tope ese aspecto, volver atrás a esas declaraciones que hiciste. A veces nosotros creemos que cuando un juicio es un juicio divino, o cuando una señal es una señal de los tiempos, Dios está propiciando de manera directa ese evento. Pero la profecía puede colocarnos en un contexto histórico en el que se desvela que esos eventos estarán ocurriendo. Dios, que conoce el futuro, aunque Él no esté propiciando el evento natural de manera sobrenatural, puede que la profecía nos ubique en un contexto en el que cuando ese evento ocurre, aunque no sea provocado por Dios, sirva de señal para que nosotros identifiquemos la predicción bíblica. Eso es correcto. Porque Dios, en definitiva, tiene una sabiduría infinita, un poder extraordinario, omnipotente, ¿verdad? Pero Dios puede propiciarlo, pero también en su sabiduría y omnisciencia puede ver el futuro y puede ubicar la predicción en el momento específico. Así que esto, sea que Dios lo provoque o lo permita, o se ubique en el momento en el que eso está ocurriendo, que bien puede ser que sea un juicio divino, pero que también puede ser un evento que no entendemos su origen, o que sea provocado por Satanás mismo, como quiera, la predicción alcanza su cumplimiento. Y ya que mencionaste eso, Héctor, cuando Cristo, por ejemplo, habla y dice
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia presenta que hubo un fin del mundo. Así es. O sea, ya hubo un fin del mundo cuando vino el diluvio. Poco antes, después que fue creada la humanidad, Dios destruyó todo ser viviente, dejó solamente un remanente. Pero ya hubo un primer fin del mundo. Ahora, cuando Cristo habla y dice, como en los días de Noé, está hablando de otro fin del mundo. Pero este otro fin del mundo ya va a ser definitivo, porque será destruido el pecado, será destruido el sufrimiento, será destruido todo lo que causa separación de Dios, va a ser destruido, y ahora Dios va a ser un mundo nuevo. En la perspectiva bíblica sobre el fin del mundo, no es algo para estar con temor, sino para estar con alegría de que nuestra redención está cerca. Y eso es lo que Cristo presenta. Cuando ustedes vean que esas cosas ocurran, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y otro aspecto importante, Dauris, según Apocalipsis 7, los vientos que pueden destruir todo el planeta, vientos, la profecía apocalíptica tiene que ver con eventos catastróficos que, según el capítulo, podrían poner en riesgo la obra de sellamiento del pueblo de Dios. Así es. Por lo tanto, para que ese impedimento no se produzca, los vientos son detenidos. Eso significa que Dios tiene el control sobre todo lo que puede ocurrir en la tierra. Aún vivimos en un mundo donde las catástrofes nos afectan, no nos están afectando de la manera que podrían hacerlo. Y por más graves y severas que sean, no impedirán tampoco la obra de preparación de su pueblo para cuando Él regrese puedan encontrarse con Él y heredar el reino eterno. Así es. Hay una otra perspectiva, Héctor, que se nos queda. Mencionaste la teodicea, ¿no? Sí, aparte de la teodicea, que tiene que ver con un aspecto social y político antes de la venida de Cristo, el cual nosotros interpretamos que la cosmovisión bíblica de esa profecía es así, y tiene que ver con Apocalipsis 13, de una especie de gobierno global. Y otra frase que el apóstol Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Ese es otro elemento también que la Biblia presenta como parte de un cumplimiento profético que lleva al fin del mundo y a la venida de Cristo Jesús. O sea, ese es otro elemento también que la Biblia presenta en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto humano, internacional. Tal vez, Héctor, antes de ir a la otra parte de la teodicea, ¿ya debemos tener la última pausa o tú crees que podemos continuar? Tenemos un par de minutos todavía. Podemos dar una perspectiva sobre la teodicea y luego entonces, después de la pausa, de hecho, tengo unos textos bíblicos por aquí que me gustaría referirlo después de ese planteamiento. Ok. Cuando hablamos de teodicea, ¿a qué nos referimos, Héctor? ¿Perdón? Bueno, eso te estaba preguntando precisamente. Al mencionar la teodicea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, teodicea viene de teo, que significa Dios, y el dicea viene de diquías, que tiene que ver con juicio. Es una palabra griega compuesta por esas dos palabras. Sería como el juicio de Dios. Es que Dios está en tela de juicio. Porque Dios es bueno, pero existe el mal. Dios es todopoderoso, es bueno. ¿Cuál es de los dos? Si lo es, entonces ¿por qué no arregla el mal? ¿Por qué no arregla el sufrimiento? Entonces es como Dios en tela de juicio. Eso es lo que tiene que ver con, a eso se refiere la teodicea. Bueno, de por sí, la teodicea no es un juicio a Dios, y si es un juicio, es como una especie de un juicio que procura justificar a Dios ante las desgracias y los actos del mal que habitan en la tierra, que pasan en la tierra. Ya, entonces sería como una especie de justificación. Exacto. Diríamos también una especie de vindicación del carácter de Dios por el hecho de que sabemos que Dios es bueno, es todopoderoso, tiene una sabiduría infinita, pero a pesar de eso están ocurriendo cosas muy malas en la tierra. Entonces, ¿cómo entender a Dios en ese contexto? ¿Cómo ver a Dios y cómo apreciarlo? ¿Cómo percibir su carácter? Así es así. Entonces vamos a esta pausa, inmediatamente regresamos para nuestra última parte. Adelante.
Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estábamos hablando de la teodicea en la última parte. Hemos llegado a la última sección de este programa y nos gustaría abordar otros aspectos que son importantes. Cuando pensamos en la posibilidad del fin del mundo y cuando vemos las teorías que existen, muchas de ellas motivadas, alimentadas por los desastres naturales que estamos mirando, el cambio climático, el calentamiento global, que de por sí todos esos eventos reales que nos afectan, que los vemos en la noticia, que los leemos, los experimentamos, dan pie a que esas teorías tengan cierta credibilidad, pero realmente solo son enfoques de fin del mundo, ya sea no necesariamente inminente, aunque los profetas del cambio climático, vamos a darle este nombre, están hablando de que nosotros hace tiempo que debimos ya tomar acciones, que nosotros estamos tarde, pero que todavía estamos a tiempo para tomar acciones que puedan revertir los deterioros que se están produciendo en el clima. Sin embargo, otras cosas también son cuestionables. La gran pregunta aquí sería, cuando nos abocamos a entender los desastres naturales, las guerras, los terremotos, los cambios en el clima, las señales en los astros, ¿está Dios detrás de esto? Bueno, antes de iniciar el programa, Dauri y yo conversamos y la verdad que no resulta fácil siempre decir Dios está detrás de este evento. Satanás es el que está detrás de este, porque estamos analizando situaciones muy complejas que solamente Dios en su infinita sabiduría puede lidiar con ellas. Yo sí puedo decir, sí me gustaría decir que en Génesis, por ejemplo, se menciona una hambruna que afectó al mundo en los días de Abraham, por lo menos esa región, otra hambruna que afectó esa misma región en los días de su hijo, de Isaac, pero también hablamos de una hambruna que afectó a la tierra de Egipto y a toda la tierra de ese entorno, porque muchos pueblos venían a buscar alimento y sustento para la provisión que se hizo en Egipto. Vemos esto, pero la Biblia no emite un juicio, no dice esto fue un castigo divino a esas naciones. Puede que estas cosas hayan sido provocadas por Satanás y Dios esté dando una respuesta como alternativa para ayudar a sus hijos y para bendecir a la humanidad. Sí, nosotros como cristianos debemos ser cuidadosos con eso. En el terremoto de Haití, yo recuerdo que alguien había dicho que ese terremoto Dios lo había enviado para castigarlos porque ellos lidian mucho con brujería y ese tipo de cosas. Nosotros como cristianos debemos ser muy cuidadosos cuando emitimos un juicio de valor, ya que nosotros no somos Dios y nosotros no podemos determinar eso Dios mandó ese juicio para castigarlos a ellos. En la Biblia nosotros tenemos eventos que sí, realmente dice que Dios directamente hizo eso. Pero en nuestro tiempo no hay esa revelación divina para decir que un evento presente Dios fue que lo causó. Y el silencio es oro en esos momentos. Y aunque es cierto que Dios aún se vale de situaciones que pasan en un mundo de pecado para castigar, y cuando hablamos de castigo, cuando hablamos de que Dios castiga, simplemente que separa su mano protectora y deja que el curso normal de la historia continúe. A eso es que nos referimos cuando hablamos de castigo. Pero como cristianos debemos tener cuidado de no decir, Dios mandó ese castigo por eso, por lo otro, porque solamente Dios sabe eso. Incluso, Dauri, cuando la ira divina, para decirlo de esta manera, se manifiesta de manera pasiva, permitiendo que algunas cosas ocurran, no deja de ser algo sobre lo cual Dios tiene control. Claro. Por eso lo que ocurre en una medida que trae redención, que subsana un problema, que resuelve una crisis y que trae de vuelta al pueblo de Dios a la fidelidad al pacto. Hay casos en la Biblia en los que nosotros sí podemos decir que el diablo lo hizo porque la Biblia lo dice directamente. Claro. Cuando tú lees el libro de Job, por ejemplo, capítulo 1, versos 15 al 16, te encuentras que en un asalto enemigo que da muerte a espada a los hijos de Job, según versos 15 al 16,
pero también te das cuenta de un fuego que cae del cielo que consume a ovejas y pastores. Verso 16. En el verso 17 encontramos otro asalto de bandas enemigas que desemboca en el asesinato de los criados y en el robo de las ovejas y los camellos, de Job. Verso 18 al 19. Habla entonces ahora de un viento sobrenatural que derribó la casa donde los hijos de Job estaban reunidos y donde todos murieron. Esto significa que sí hay desastres naturales que Satanás provoca. Hay también desastres naturales, situaciones climáticas que indiscutiblemente son el resultado de la actividad humana. Claro. Hemos acumulado más gases de efecto invernadero de lo que deberían haber. Estamos consumiendo y quemando combustibles fósiles que está dañando el medio ambiente. Estamos contaminando las aguas. Esas aguas producen cáncer y tumores en personas que la están consumiendo. Estamos destruyendo el ecosistema, construyendo megaciudades y destruyendo zonas verdes enteras. Y también el ser humano provoca situaciones. Pero me gustaría decir que hay cosas que Dios, como Dios soberano, también propicia. Tú lees Isaías, por ejemplo, te das cuenta que hay castigos que caen sobre el pueblo de Israel como consecuencia de su infidelidad. Y Dios dice por ejemplo, el capítulo 29, verso 6, que de parte de Dios, Él lo va a castigar, y lo va a castigar con truenos, con terremotos y con gran estruendo, con torbellinos y con tempestad y con llama de fuego serán consumidos. Bueno, en el libro de Deuteronomio, Héctor, cuando Dios le da el pacto, muchas de los castigos de la violación al pacto tenían que ver con fenómenos naturales. Iba a haber hambre, iba a haber guerra, iba a haber pestilencia, iba a haber hinchazón, iba a haber todas esas cosas, iba a haber cautiverios, enfermedades, sí. en las personas, muestras del desagrado divino. Claro. Pero eso, Héctor, en un contexto de teocracia, tú sabes, es un contexto ya ellos estaba profetizado para el pueblo de Israel, ellos sufrieron esas consecuencias. Ya nosotros no vivimos en este contexto. Por tal razón, nosotros no determinamos cuándo un evento natural funge como un juicio divino o cuando ocurre como un fenómeno simplemente natural causado por el hombre, como tú decías, o simplemente porque, como dice la Biblia, ya la misma creación gime con gemidos de parto. Está esas dos perspectivas. A veces es algo que Dios permite que ocurra. Vamos a poner esa frase. Dios permite que ocurra como una forma de castigar o simplemente por causas de la misma naturaleza. Me gustaría añadir que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se habla de las plagas, como juicios que van a devastar el planeta. Correctamente, hablamos de eso ahorita nosotros. Sí, eso es un tema que podríamos tratarlo aparte para analizar si serán todas literales, si son cosas que Dios en algún momento permite y aún así ser un juicio divino, o cosas que Dios está provocando como un efecto directo de un accionar suyo en la tierra, que eso es lo más probable porque son castigos a poderes opositores que están tratando de destruir a su pueblo. Por lo tanto, Dios está limitando el poder enemigo. El punto básico aquí es, antes de entrar a esta parte de ahora, es que cuando ocurre un evento de alguna naturaleza, una guerra, un terremoto, un tsunami, nuestra parte no es emitir juicios como si estuviéramos viviendo bajo una relación pactual de Dios en el Antiguo Testamento. O como si fuéramos Dios nosotros mismos. No, nuestra parte es intervenir mitigando el mal y el dolor humano, claro, que es una manifestación del amor de Dios y una manifestación del cristianismo puro en su esencia. A mí me gustaría señalar que en Apocalipsis 11:19 el Señor dice que un día las naciones se enfurecerán y que su ira vendrá, y que vendrá el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a sus siervos los profetas, y que vendrá el momento de destruir los que destruyen la tierra. Aquí hay una declaración que de pronto nos pone de frente con una fraseología que puede ser interpretada como término de contaminación ambiental, una preocupación del mundo moderno, algo que no era una preocupación del mundo antiguo, o como dirían algunos intérpretes de la profecía, quizás la destrucción masiva por armas nucleares. Pero lo cierto es que cuando uno estudia bien el pasaje se da cuenta que la tierra allí está como en paralelo, gramaticalmente hablando, con aquellos que se conocen como los muertos, los siervos de los profetas, los santos que reverencian tu nombre y que están siendo atacados por el poder enemigo. De manera que en el pasaje la tierra es una referencia a aquello que pertenece a Dios y que Dios está atacando al poder enemigo para preservarlo
desmantelar la fuerza que podría tener para destruir a su pueblo, y Dios entonces está destruyendo sus poderes opositores. Las plagas, precisamente, eso es lo que hacen, destruir esos poderes opositores. Así es. Y en las plagas también encontramos algunos fenómenos que pueden ser fenómenos naturales, pero tú explicabas ahorita fuera de cámara al principio sobre esas dos vertientes, que las primeras plagas pues siguen un patrón de Egipto, otro de Babilonia, las otras plagas, y por lo tanto no todas las plagas son literales, han de ser interpretadas de forma literal por el patrón que tú me presentabas al principio. Pero bueno, Héctor, eso era una parte de la teodicea, y que enlazándolo con este tema, ya que estamos hablando de la destrucción del mundo, del fin del mundo, esos fenómenos naturales que ocurren, y ya dijimos que no siempre Dios es el causante de esto. Y de hecho, Satanás es que quiere destruir. Dice que él viene para matar y destruir. Y cuando tú mencionabas ahorita Apocalipsis 7, que el ángel va a destruir, él le dice, no, aguanta esos vientos allí hasta que sellemos a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. O sea, se quiere una destrucción, pero Dios aún manifiesta su misericordia para que tú y yo podamos prepararnos y arrepentirnos. Ahora bien, Héctor, el fin del mundo en última instancia, Dios lo va a traer. Es algo que termina el mundo. Eso lo determina Dios. ¿Okay? Eso lo va a terminar Dios. Ahora, incluso Él ha explicado las razones por las que eso ocurrirá. Claro. No sé si mencionamos ahorita, Héctor, de que el hecho de que Dios va a destruir el mundo no es una mala noticia, es una buena noticia. Sí. Porque lo que implica es que Dios tiene el propósito de restaurar, tiene el propósito de terminar con el dolor, terminar con el sufrimiento, terminar con la muerte, terminar con todo aquello que nos causa dolor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que nos provee la palabra de Dios. Fuera de esa esperanza, no vamos a poder el dolor. Pero cuando nosotros nos aferramos de las promesas bíblicas, de lo que Dios nos ha prometido, de que está bien, van a venir guerras, van a venir terremotos, van a venir inundaciones, va a venir todo esto, pero tú y yo tenemos que estar anclados en la promesa de la Biblia. Si tú todavía no conoces cuáles son las promesas que Dios tiene para ti, te animo a que busques la palabra de Dios, a que estudies la palabra de Dios, a que con fe te aferres a lo que Dios ha prometido. Y lo que Dios ha prometido es muy bueno para ti, es muy bueno para mí, porque nos ha prometido que cuando se acabe todo esto, Él tiene algo muchísimo mejor para nosotros, que va a durar para siempre, que no va a tener fin, que por los siglos de los siglos, tú y yo estaremos viviendo en un mundo mejor, al lado de Jesucristo, conociendo todas las maravillas que Dios tiene para nosotros y que tenía para nosotros al final, al principio, antes de que el pecado entrara. Habiendo llegado al final de nuestro programa en este día, queremos recordarte que según Apocalipsis 7, ángeles poderosos están reteniendo los mundos. Vivimos en un mundo lleno de conflictos que podría autodestruirse en cualquier momento. Hay poderes políticos con armas de destrucción masiva e inteligencias espirituales caídas, demonios, que tienen el poder para devastar todo en poco tiempo. Sin embargo, ángeles poderosos de Dios intervienen y detienen esos vientos. Y esa detención es como Cristo poniéndose de pie en el mar y diciendo, haya paz, haya paz. Pero es una paz temporal que nosotros tenemos que aprovechar para entregar nuestra vida a Dios, estudiar su palabra, observar lo que está pasando, no para entrar en estrés o miedo, sino para entrar en una relación sincera con Dios, una lealtad consciente a Dios y también reconciliarnos con Dios de una manera plena. Que Dios te bendiga y será entonces hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.